vamos a hablar de un tema específicamente de neuromarketing para diseñadores. Pero les voy a decir antes que nada qué es lo que a mí me mueve. A mí lo que me mueve realmente es hacer el bien, y yo creo que hago el bien cuando comparto todo lo que sé y comparto todo el conocimiento que tengo. Porque aquí yo a ustedes no los conozco, pero yo puedo verlos desde dos puntos de vista. Aparte del lado humano, puedo verlos como diseñadores y aparte también puedo verlos como personas que en un futuro inmediato, a corto plazo, van a querer ser emprendedores. Al fin y al cabo, muchos, si les pregunto qué quieres hacer, unos dirán yo quiero abrir mi agencia de publicidad, otros me van a decir algo como, mira, yo quisiera tener mi boutique creativa o ser diseñador, etc. ¿Y eso qué es? Es emprendimiento. Y para generar emprendimiento necesitas saber cómo crear marcas. Y es ahí donde justamente nosotros tenemos que tocar las fibras íntimas de lo que realmente queremos ser y cómo lo vamos a hacer. Muchos te dicen qué hacer, pocos te dicen cómo hacerlo. Te dicen construye marcas fuertes. Bueno, a ver cómo se hace eso. Genera comunicación increíble. Listo, ¿y cómo llego a las fibras íntimas de las personas a las cuales yo me quiero comunicar? Es el cómo lo que hay que resolver, no es el qué. Ese lo tenemos claro todos. Y es justamente ahí donde parte el tema del neuromarketing. Yo hace 7 años, llevo 20 años entendiendo el tema de la conducta humana y desde hace 7 años traje el primer laboratorio de neurociencia acá en el Ecuador. Y en medio de esto, el neuromarketing nace y cuando nace nos damos cuenta que realmente nace para ayudarnos a que seamos mucho más precisos en las cosas que hacemos, en las cosas que decidimos y en las cosas que diseñamos. Porque es esa la exactitud que a nosotros nos hacía falta. Yo creo que si ustedes han tenido algún tipo de experiencia profesional allá afuera haciendo un logo, un diseño o algo, tiene que haberles ocurrido que ustedes llevan 2, 3 propuestas o una propuesta y viene el cliente sin ningún fundamento y sin ningún conocimiento de comunicación y diseño y te dice, ponme la letra más por acá y el rojo, que sea naranja y el amarillo me gusta más el verde. ¿Les ha pasado? O dice, hazme 2 propuestas más. ¿Por qué ocurre eso? Porque nosotros somos profesionales que vamos, lamentablemente a veces, sin ningún sustento. Entonces es mi palabra frente a la palabra del otro. Pero, oh sorpresa, el que paga es el que tiene la última palabra. El que paga es el dueño del negocio. El que paga va a ser el dueño de esa marca. Entonces, ¿cómo tú, joven, puedes llegar realmente a balancear ese tema? Y es justamente para eso que nace el neuromarketing. El neuromarketing, todas las personas estamos diseñadas para entender al mundo por medio de nuestros sentidos. Nuestros sentidos captan todo lo que pasa en el entorno y en medio que pasa en el entorno hay señales que suben por nuestro cuerpo, por algo que se llaman las fibras aferentes. Esas señales suben al cerebro y llegan y se transforman en códigos cerebrales. Y esos códigos cerebrales son los que al final terminan siendo sensaciones, emociones, acciones y decisiones. Y todas, absolutamente todas van a generar un cambio involuntario en tu cuerpo. Es decir, el cuerpo se comunica. Tú estás con ira y pones cara de ira. Estás contento y pones cara de contento. Y no solo cambia la cara, cambia tu temperatura corporal, cambia tu fisionomía, tus expresiones no verbales, cambia la pupila, cambian muchas cosas. Y es justamente en esos cambios donde entra la tecnología, extrae esto, decodifica cuál es el mensaje inconsciente que tú estás viviendo en ese momento para entender qué es lo que está pasando. Y el neuromarketing hoy, en este mundo de los negocios, tiene 4 aplicabilidades fabulosas. El primero es entender el proceso inconsciente de compra. ¿Por qué nos compran y por qué no nos compran? Muchas veces decimos, pero si tengo el producto espectacular, ¿por qué la gente no se seduce ante él? Bueno, tienes que entender esa parte inconsciente porque hay alguna señal incorrecta que tú estás teniendo en el camino. Segundo, las publicidades más persuasivas. ¿Quién no quiere hacer una publicidad más persuasiva? ¿Quién no quiere seducir a ese consumidor? ¿Quién no quiere seducir a esa persona que definitivamente está ahí y que está ansiosa de comprar? Pero hay mucha oferta de muchas marcas y muchos productos. ¿Cómo haces tú para llegar a ellos?
También está el tema de los empaques más impactantes y también los productos y servicios más exitosos como tal. Basado en eso, lo que te estoy diciendo es que el neuromarketing lo que ha hecho en la vida es pasar de un mundo de percepciones a un mundo de realidades. Y esas son las realidades en las que la gente quiere vivir. La gente no te dice, quiero creer que... No, ¿qué va a pasar? Tú me aseguras que esto va a tener éxito o no va a tener éxito. Y eso es por medio de eliminar los riesgos. Porque nadie quiere arriesgarse. ¿Quién quiere arriesgarse a algo que es totalmente incierto? El riesgo es bueno, porque en el riesgo tú encuentras la oportunidad, porque no todos se arriesgan, porque muchos tienen miedo, porque no hay gente que se quiera mover. Pero ojo, cuidado te vas al lado contrario, porque tanto es terrible vivir en el miedo como terrible es vivir arriesgándote sin tener un tipo de sustento. Los riesgos se miden. Todos los autores que están allá afuera con los libros inspiracionales de que con la mente se puede todo, con la mente se puede todo, te van a decir, arriésgate, lánzate. Cuidado, si te vas a lanzar desde un 5.º piso, asegúrate que tienes un paracaídas, pues. Si no, te vas a matar. Y en los negocios pasa exactamente igual. Y lo peor es que a veces hay gente que es tan osada, que es asesora y no se arriesga ni siquiera su propia vida, sino la vida del negocio de los demás. Hay que ser muy prudentes con eso, porque al fin y al cabo ustedes y yo estamos en el mismo negocio, y es el negocio de tomar decisiones. Decisiones en un país donde es altamente emprendedor. El Ecuador es el segundo país con tasa más alta de emprendimiento a nivel mundial, pero es el país con la tasa más alta a nivel mundial de fracasos. ¿Sabían eso? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El ecuatoriano dice, yo voy, yo me arriesgo, me lanzo, vamos, equipo, vamos a hacer empresa. ¿Y luego qué pasa? Que al año, 2 años, están quebrando. Y pasa mucho, miren ustedes, de hecho esto lo había visto Bill Gates, el 85% de los problemas en la empresa los producen los líderes, o sea, los que toman las decisiones. Y aparte, miren estas estadísticas, de 10 comerciales solo 4 cumplen con sus expectativas, de 10 lanzamientos de productos solo 2 cumplen con sus metas, del 6%, del 100% de procesos de innovación, solo el 6% llega a tener éxito. Es decir, hay 100 negocios que se abren hoy, 6 van a tener éxito, 94 fracasos. ¿Qué les parece eso? Y para colmo, hay gente en publicidad, en marketing, comunicación, que son egocentristas. ¿Cuál es el ego? Debiéramos ser los más humildes del mundo. ¿Por qué? Porque nos estamos equivocando demasiado. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos médicos? Y te dijeran algo como que de 100, 94 se mueren y 6 son buenos. Estarías en la cárcel. Tenemos que entender la responsabilidad de lo que nos trae hoy el mundo de la comunicación, el diseño y el marketing como tal. Y bueno, como locura es hacer siempre lo mismo y esperar un resultado distinto, ustedes tienen que estar preparados. Porque hoy los diseñadores, los publicistas, los comunicadores no están solos. Tienen investigadores como yo que tienen unos aparatitos con ciencia para medir exactamente si estás haciendo bien o estás haciendo mal tu trabajo. Y es el cliente el que termina decidiendo comprar nuestros servicios, adquirir nuestros servicios, para medir lo que están haciendo las agencias de publicidad, la gente que hace comunicación o diseño gráfico. ¿Por qué? Porque están perdiendo la confianza de tener una relación directa, porque necesitan medirse, porque hoy los empresarios necesitan tener una sola oportunidad, con un solo presupuesto para poder llegar a todos sus targets y hacer las cosas bien. Como no tienen dinero para gastarlo, sino para invertirlo en cosas que vayan a funcionar, hoy están comprando mucha más investigación de mercado que antes, para tener seguridades. Y es ahí donde va a haber el choque entre, que no debería de existir porque deberíamos trabajar en conjunto, entre comunicadores, diseñadores y publicistas, con investigadores de mercado y marketeros que vamos a estar del otro lado. Les voy a poner un ejemplo de algo que normalmente nosotros hacemos. Audio. Nadie te enseñó cómo hacerlo, pero siempre lo has hecho. Es algo que está Pruebas en de ti, calor para ver dónde está viendo la visión de las que te personas motiva a compartir cuando están viendo un nuevas comercial. experiencias. Niveles de emocionalidad segundo a segundo. A veces eliges con Patrones el corazón, naturales de lectura.
Entiendo a qué partes del Otras cerebro está yendo la información en cada momento. veces eliges dar lo Niveles mejor de para grado verlos de crecer cero a 100 para entender cuál es la e incluso calificación al final de alimentar cada tus ganas de ser auténtico. Miren esto, Pero segmentados por siempre hombre y eliges por lo mujer. que te gusta, te nutre Esto es y te ciencia hace bien, trabajando lo que te trae paz al primer bocado. Desde siempre, eliges alimentar lo que a ti y a los tuyos los hace sentir a gusto con la vida. Nestlé. Ese es un caso real. Por eso hoy yo les he traído lo que se llama la maestría del éxito en el tema de las marcas. Esa maestría está enfocada en los 4 puntos que toda la vida han existido, pero lo vamos a abrir uno a uno como debe ser. El beneficio. Nosotros tenemos que darle algo a la sociedad y ese es el primer error que tenemos las personas. No vemos a los demás como lo que son, humanos, sino los vemos como clientes, como gente en la cual entre ellos y nosotros tiene que haber una transacción económica y no llegamos al alma de las personas. Vemos un cliente y estamos viendo dinero. Y el tema es de que las personas tienen vida, son humanos y tienen necesidades. Y cuando tú entiendes al humano, realmente entiendes sus necesidades. Entonces, el dar un beneficio significa hacer el bien a la sociedad. Por ende, nuestro rol dentro de la industria es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros debiéramos ser el portador de buenas noticias y cosas que solucionen los problemas de la vida de la gente. Pero el tema es de que tenemos que entender al humano, porque el ser humano como tal no solo te coge el beneficio. Tú dices, ah, qué bueno, hice algo positivo por la sociedad. No es un tema de simplemente hice algo positivo por la sociedad. La gente quiere, dame algo bueno, pero quiero recibirlo como me gusta, de una forma deseada. O ustedes de repente no han visto cuando te ponen una sopa que se ve terrible. Puede tener el mejor sabor del mundo, pero se ve terrible. Quizás no la pruebas, ¿les ha pasado? Nos ha pasado toda la vida. Pasa lo mismo con la comunicación, pasa lo mismo con los productos. Hay gente que no se atreve a comprar un producto que le puede cambiar la vida por una sencilla razón. No está de la forma en que deseamos que esté. Así de simple. Tercero, tienes que crear marcas fuertes. Y lo cuarto es comunicación. Lo que no se comunica realmente no existe. Entonces, el primer punto dentro de lo que vamos a ver es el tema de la maestría del beneficio. La maestría del beneficio empieza con esta filosofía. Es no veas al prójimo como un cliente, sino realmente como un ser humano. Cuando tú entiendes esto y compras la idea, porque me dices, Eduardo, perfecto, pero hasta ahí no sabemos nada, simplemente es una frase muy inspiracional. Si nosotros queremos ver al ser humano, ustedes tienen que entender que la pirámide de Maslow ya pasó un poco de moda. Y hay estudios mucho más profundos en los cuales te demuestra que el ser humano tiene prácticamente 6 necesidades en toda su vida. Y tú tienes que entender cuando estás diseñando para alguien ese producto, qué necesidad humana está cubriendo en la vida de las personas. ¿Estamos claros? Es decir, si yo estoy vendiendo puestos de seguridad para proteger a las empresas, es decir, ¿qué creen ustedes que qué necesidad humana estoy cubriendo para esa empresa? Orden y control. Si yo estoy vendiendo corazoncitos o marcos de corazoncitos en febrero, ¿qué creen que estoy vendiendo? Perfecto. Si yo estoy vendiendo una pluma Montblanc, si estoy vendiendo un Rolex, ¿qué creen que estoy vendiendo? Importancia. Y así sucesivamente. Estas dos son muy raras. Contribución y crecimiento en el ser humano. Son el 5% de la gente va a estar en esto. Todos los demás, el 95%, está en esto. Entonces lo primero que tienes que entender es que si yo quiero satisfacer y quiero vender, primero tengo que satisfacer a un ser humano que tiene sentimientos, que nació no siendo cliente, sino nació siendo humano. Y entiendes cuál es básicamente su primera necesidad. Porque entendiendo eso es como tú tienes que diseñar. Es lo que tienes que empezar a transmitir. No vendemos beneficios no vendemos características. El marketing vende beneficios. Cuidado cuando tú vas a un dealer de carros y te dicen, señor,
vendo un carro y ese tiene frenos ABS, ni sé cuántos cilindros. Uno no entiende ese tipo de cosas. O si las entiendes, las tienes que decodificar. La gente entiende que estatus, carro familiar, carro deportivo. ¿Qué entiendes? Comodidad, eso es lo que nosotros entendemos. Son necesidades que necesitamos cubrir. Un mismo carro puede tener varios tipos de necesidades para ser cubiertas y eso es importante saberlo. Cuando tú ya tienes claro cómo debes de alguna forma entender a ese ser humano, a ese consumidor, ya puedes pasar al segundo punto, que es generarles deseo. Y ahí viene la maestría del deseo. El 85% de las personas, de la toma de decisiones de las personas, realmente son decisiones totalmente inconscientes, irracionales. Por favor, ya no nos veamos entre seres humanos como si todas las decisiones fueran racionales, todos fuéramos lógicos y todos fuéramos inteligentes. Siempre nos vendieron la idea, el ser humano es un animal racional. ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, sí, tenemos una parte racional, que es el 15% de esa toma de decisiones. Todo lo restante somos emocionales e instintivos. Y usted me va a decir, Eduardo, no estoy de acuerdo. Vaya, salga a la calle y vea. El que mata, el que se le cruza en la calle, el que le gritó, el político que te miente y todas las cuestiones que creen que es. Es emocionalidad, es irracionalidad. Porque lo lógico sería hacer el bien. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces, hoy por hoy nos damos cuenta que si la naturaleza, que es sabia, nunca se vaya en contra de la naturaleza. Si la naturaleza es sabia y te dio una parte lógica racional, y te dio una emocional, y te dio una instintiva, los diseñadores, los comunicadores, los marqueteros debiéramos comunicar a esos 3 cerebros o 3 subsistemas cerebrales. Porque no puedes dejar uno en blanco. No es que solo puede ser emocional. Y los que te pidan algo de lógica, ¿qué va a pasar? O no puede ser totalmente racional, porque los que te digan, pero quiero sentir, no quiero que me expliques. ¿Les ha pasado alguna vez en la vida que ustedes necesitan un abrazo, no necesitan un consejo? ¿O necesitan solo que seas escuchado? ¿Les ha pasado eso? Es porque es un momento de que tú buscas una conexión emocional. No quieres un consejo racional que te diga que yo te dije que no hagas eso. No, tú necesitas a veces emociones, emociones y emociones. Pasa en el ser humano y una vez más, ese ser humano es tu cliente. Por ende, tienes que tener claro eso. Cuando lo tienes claro, entonces entiendes que hay una parte que se llama el córtex, que es la parte lógica del cerebro, es la que piensa, es la que si un producto igualito en todas sus características, cuesta $2 acá y acá cuesta 2,50, la lógica te diría compra donde está $2. Porque esa es la única parte del cerebro donde mide precios, donde importan los precios. Ahora bien, ¿por qué somos tan racionales? Porque normalmente no comunicamos todas las emociones que debiéramos comunicar. El sistema límbico es el que siente. El sistema límbico es el que ya te dice, al diablo el precio, yo aquí voy a pagar un poquito más porque esto me hace sentir bien. Ahí están las emociones, aquí se sienten. Normalmente las mujeres tienen más grande el sistema límbico que los hombres, por eso tienen mayor capacidad de sentir. Y la parte reptiliana es la que reacciona. Es aquella parte que tú no conoces y que tiene un efecto que se llama fight or fly. ¿Han escuchado ese término? Fight or fly es enfrentar o es huir. ¿Sí? Y en medio de eso, ¿qué es lo que quiero decirles? Que en la vida los seres humanos solo podemos hacer 2 cosas. O enfrentar una situación o huir. Y tú te darás cuenta de que en la vida hay madres que te dicen, hija, por favor, el día que te quieran robar, tú sabes, entrega todo porque al fin todo lo material se recupera. ¿Han escuchado un cuento así? Y de repente te roban a ti junto a tu madre y te das cuenta que la tipa sabía artes marciales mixtas porque se defendió. Y tú dices, pero mamá, si tú alguna vez me dijiste que yo me dejé robar porque le caíste a golpes. Y es porque tú no sabes cómo es tu parte instintiva hasta que tiene que buscar la sobrevivencia. Entonces, a estos 3 subsistemas cerebrales hay que hablarles. Y primera cosa, dentro del entendimiento del cerebro para poder diseñar, es que el cerebro
se seduce, le fascina y le encanta el placer. Se acerca al placer. Ese es el primer punto que ustedes tienen que saber. Porque cuando diseñas, entonces debe de ser capaz de poder preguntarte a ti mismo es, ¿cómo estoy haciendo yo para generar placer a las personas? Que la gente cuando ve eso diga, wow, esto me acerca al placer que mi cerebro y mi naturaleza busca. Se acerca al placer. Por eso es que hay gente que compra un Ferrari, paga $300,000, no le importó el tema precios y lo corre a 300 kilómetros por hora. Por eso es que habrá personas que se arriesgan de esta manera o hay otros idiotas que se arriesgan de esta. ¿Sí? O hay otros que se comen algo así. Porque todo lo que les estoy demostrando existe. Ustedes sabían que el Heart Attack Grill, que es ataque al corazón, tú vas a Estados Unidos y te comes una quíntuple bypass, que significa, ustedes saben qué significa eso, y te la comes, empieza a sonar una sirena y se te acercan las meseras vestidas de enfermeras y te empiezan a pasear en silla de ruedas y te dan otro premio. Y los combos ahí son con cigarrillos, los combos son con cerveza, los combos son bueno, un desastre total. Y miren ustedes, algo lógico que nosotros, la gente diría, no, pero estamos en un mundo donde buscamos lo light, lo saludable. No siempre. El cerebro siempre se acerca al placer. Y miren cómo algo totalmente terrible quizás es muy placentero. O por ejemplo, me ha impresionado mucho este cliente que es la Casa del Tomahawk. La Casa del Tomahawk te dice la carne más grande de Guayaquil y cumple cuando te pegas el Tomahawk. Es una experiencia de macho varón vikingo cavernícola. Espectacular, pero te acerca al placer y esta foto, sin decirte mucho, te está acercando al placer. Ahora bien, ese no es el único comando que activa el cerebro. El segundo comando es alejarme del dolor. A la gente no le gusta el dolor. De vez en cuando el dolor nos enseña muchas grandes cosas, pero hay que entenderlo que la gente se aleja del dolor. ¿A ustedes no les ha ocurrido que han tenido que tener una conversación con sus padres o enamoradas o enamorados y no la han querido tener porque sabes que en el momento que la tenga vas a poner el dedo en la llaga y vas a abrir una herida? ¿Les ha pasado? Y evitan y postergan esa conversación y no quieren tenerla y no quieren hablar sobre un tema específico, no quieren hablar quizás sobre la muerte. ¿Por qué? Porque el cerebro se acerca, se aleja del dolor y no quiere tocar ese tema. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que los productos o los acercas al placer o los alejas ¿de qué? Del dolor. ¿Sí? Por eso es que también hay productos, por ejemplo, si usted mañana recibe una llamada, el otro día ocurrió algo terrible. Me comentó una persona de que en el día de su cumpleaños lo llaman y había aparecido esta persona en la base de datos de Parques de La Paz. Dice, aló, caballero, ¿cómo está? Mi nombre es Eduardo Reynoso y sé que hoy día es su cumpleaños y lo estoy llamando de parte de Parques de La Paz para desearle un feliz cumpleaños. ¿Ustedes creen que ese tipo salió contento? Salió desanimado y es real lo que les estoy contando. Y vender bóvedas es una de las cosas más difíciles que puede existir, porque si yo te digo, soy de Parques de La Paz, ya me colgaste el teléfono. ¿Okay? Por eso es que también vender seguros médicos, que es un seguro médico, no es acercarte al placer. No te dice, wow, seguro médico, hoy lo tengo. No, tú dices, es para alejarme del dolor si algo pasa, ¿sí o no? Entonces entendamos la diferencia. También una capacitación, ¿qué es? Es alejarte del dolor. Entonces a veces, mira, tengo que capacitarme. No es que me divierto en todas las capacitaciones, pero tengo que capacitarme. ¿Por qué? Porque no quiero perder mi empleo. Porque quiero tener una oportunidad en la vida. Y eso es alejarse del dolor. ¿Por qué creen ustedes que una marca como Coca-Cola, de alguna forma, cuando tenía Coca-Cola Diet o Coca-Cola Dieta, la palabra dieta, se dio Coca-Cola cuenta que al igual que yo, cuando tú le pones un electroencefalograma en la cabeza a las personas, te das cuenta que la palabra dieta está asociada ¿con qué? Con sufrimiento, con dolor, con pasarla mal. Entonces ellos dijeron, a ver, Coca-Cola dijo esto, a ver,
Si el cerebro se acerca al placer y se aleja del dolor, ¿qué debería hacer yo? Y ahí es donde crea Coca-Cola Light. Coca-Cola Light, la palabra light ya era un poco más moderna, era más relajada. Les empieza a funcionar en ventas y dice, bueno, esto de acercarse al placer y alejarse del dolor ha sido poderoso. Y crean algo total, una categoría totalmente desconocida, cero. ¿Qué es cero? Crean Coca-Cola Cero. ¿Por qué? Porque eso era cool. Ese es lo de los diseñadores, lo de los crofiteros, lo de los gerentes de empresas, los runners, los Ironman. Ahí están los ricos. Coca-Cola Cero. Deme una Coca-Cola Cero. ¿Por qué es? Es alejarse del dolor, acercarse al placer. Y al final se les tostó tanto el cerebro que hicieron este tema de Coca-Cola Life. ¿Por qué Coca-Cola Life? Básicamente porque dijeron, si yo los puedo acercar más a la naturaleza y al placer, puedo hacer que la gente me consuma. Lo que falló aquí fue la fórmula del sabor como tal, pero conceptualmente estaba siendo muy exitoso. Y el tercer comando dentro de la naturaleza como tal está el tema del ahorro de energía. El cerebro se acerca al placer, se aleja del dolor y ahorra energía. Es un músculo que si trabaja demasiado, como cualquier motor, se puede fundir. Entonces, por un tema de sobrevivencia, el cerebro lo que hace es siempre ahorrar energía. Y por ende, ¿eso en qué nos lleva a nosotros? En que alguna vez algún cavernícola ha de haber dicho, no quiero arriesgar más mi vida yendo a ver un animal salvaje para traerlo a comer. ¿Cómo quisiera, desde la comodidad de mi caverna, que me llegue la comida acá, puerta a puerta? El ser humano y el marketero no crea las necesidades ya son intrínsecas en el ser humano. Lo que el marketero, el comunicador, el diseñador hace es generar que esa necesidad, generarles un deseo por una marca o un producto específico. Hoy eso lo conocemos como servicio a domicilio. Y hay empresas como Domino's Pizza que está enmarcada específicamente a venderte no la pizza más rica, sino la pizza más cómoda porque llega puntual a tu casa y normalmente nosotros pedimos la pizza cuando ya tenemos hambre. Entonces apelan a esto. Cerebro se acerca al placer, se aleja del dolor y ahorra energía. ¿Por qué creen ustedes entonces que hay espacio para un producto tan aburrido como una lavadora de ropa? Porque te genera ahorro de energía, comodidad. ¿O por qué tienes ventas o compras específicamente que llegan a tu casa por internet y te las lleva un dron? Es porque quieres ahorrar energía. Y eso es lo que no entendió Blockbuster, porque Blockbuster estaba en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la diversión. Pero ¿qué pasaba? Y quiero que solo se centren en esta parte de acá. ¿Qué pasaba cuando ibas a Blockbuster? Primero tenías que ir hasta allá, que eso ya era un problema. Perdías tiempo y cuando perdías tiempo te dabas cuenta que adicionalmente de perder el tiempo, tenías poco tiempo para ver la película porque te ibas, hacías colas, etcétera, y te daban 2 días para verla. No te la podías ver porque ya no eras dueño de tu tiempo y de tu vida y pasaban 3, 4, 5 días y tú ya te mortificabas porque no habías visto la película, tenías que devolverla y que te iban a poner multa. Y era un desastre. Y luego llegabas y te dabas cuenta que ibas a pagar la multa, tenías que hacer la cola para pagar la multa, la pagabas, te retaban y era un desastre. Ellos estaban generando más frustraciones que diversión. Vino Netflix y dijo, no, yo voy a hacer una plataforma online donde tú vas a ver cómodamente desde tu cama la película. En cualquier momento donde quieras, tú la paras, no tienes que entregar nada, no vas a hacer colas, no vas a perder tiempo, no tienes ninguna multa y va a ser extremadamente barato. Esto se llama la matriz de Canvas. Ustedes debieran empezar a usar la matriz de Canvas porque la matriz de Canvas lo que te permite es saber cuáles son las frustraciones, dolores o pains que hay en la industria para crear productos y marcas exitosas que te generen un alivio al dolor que tiene ese ser humano como tal. Así que ya saben. No pensemos en la gente como un cliente, sino como seres humanos, porque fueron diseñados y creados para ser seres humanos. Si tú satisfaces al ser humano y ayudas a ese ser humano, estás no solo haciendo el bien, sino que estás generando productos, beneficios y servicios mucho más exitosos, porque dejas de pensar en la plata para centrarte en el humano. Por eso es que Blockbuster quebró y hoy tenemos un Netflix que cada vez es mucho más fuerte. Y aquí viene el tema de la maestría de la comunicación como tal.
Primera cosa para tener que comunicar y para poder sugerirle a un cliente, y tú como emprendedor tienes que saber específicamente en qué parte de esta pirámide tú te encuentras, porque la comunicación no necesariamente significa ya comuniqué, entonces que me caiga el dinero y hacerme rico fácil. Eso no pasa así. Seamos muy prudentes inclusive para asesorar a nuestros clientes como tal. ¿Cómo pasa? Primero, la comunicación tiene el primer rol. Si no se conoce la marca, lo primero que tienes que hacer es comunicar la marca, hacerla conocida. ¿Por qué? Porque nadie compra lo que no conoce. Así de simple. Entonces tienes que utilizar estrategias y medios que tienen mucho alcance. Por ejemplo, redes sociales e internet. Son baratos y llegas a mucha gente. En esa etapa no te mortifiques porque digas, no estoy llegando a mi target específico, que es personas entre 25 y 35 de clase alta, hombres que manejan carro rojo. No te compliques la vida. Nadie te conoce, peor ellos. Entonces usa medios totalmente masivos, totalmente económicos y empieza a generar conocimiento de marca. Porque hoy con las redes sociales vale el hecho de llegar inclusive a personas que nunca van a ser tu cliente. Por ejemplo, un hombre no compra pañales normalmente, ¿ok? Deberíamos, pero no compramos pañales. Si te sigue un hombre en redes sociales, tú dices, ese nunca me va a comprar. Ok, pero a lo mejor retuitea algo que tú pusiste o le manda el mensaje a su esposa. Entonces nosotros hoy con las redes sociales tenemos conectores, tenemos voceros, tenemos embajadores de marca, tenemos gente que comparte y hace el bien y te ayuda en ese propósito que tú tienes. Entonces lo primero es generar conocimiento, que conozcan tu marca, que se escuche, que sepamos que existe tu marca. Segunda cosa, y esto pasa también para marcas de construcción personal, es decir, Shakira es una marca. Ustedes, si van a ser diseñadores gráficos y van a tener su propia agencia, o ustedes mismos se van a llamar XYZ diseñadores, bueno, esto aplica, porque esto aplica a toda persona que quiera hacer marca en comunicación. Segunda cosa, es de que ya luego el rol está en el hecho de repetir. Aquí tienes que repetir mucho el nombre y repetir mucho tu mensaje. Recordación, porque el cerebro, cuando tú analizas, y yo te pregunto por cada categoría, ¿cuántos periódicos vienen a tu mente? Normalmente, tú dices, el Universo, el Expreso, el Extra, y de ahí van a darse cuenta que hay una especie como espacio en blanco hasta que te sale la cuarta marca. Porque el cerebro tiene algo que se llama la selectividad de la información. ¿Qué significa la selectividad de la información? Que se acuerda normalmente de 3 marcas por cada categoría. La cuarta ya está muy distante. Entonces son los 3 primeros los que se pelean realmente el dinero en el mercado. Por ende, tú tienes que hacer una comunicación de frecuencia, de recordar a cada rato, de repetir el mensaje. Hino es Mavesa, Hino en Ecuador. Hino es Mavesa, Hino en Ecuador. No eres camionero, pero sabes que Hino es Mavesa, Hino en Ecuador. Y cuando tu primo que vive en el campo te diga, hoy tengo ganas de comprar un hino, ¿qué vas a decir? Hino es Mavesa, Hino en Ecuador. Así de simple. Porque tienes una asociación, porque repetiste muchas veces ese mensaje. Y eso es recordación y tienes que estar enfocado en eso. Ahora bien, entendamos que si bien es cierto, es una buena noticia estar dentro del top of mind, que es el indicador de marketing, que es estar dentro del top 3 de las marcas más poderosas de esa categoría, aún hay 2 marcas que te pueden ganar, pues. Porque puedes ser el tercero y aún así no has llegado a tener tus logros que necesitas. Entonces aquí viene un tema de diferenciación y es donde la comunicación ya tiene que ser, ahí sí, más selectiva. En revistas de especialidad, diciendo cuál es tu rol en el mercado, como así lo tenemos, por ejemplo, Colgate, la marca número 1 aprobada por los odontólogos. Yo ya sé cuál es el rol y cuál es el espacio y cuál es el lugar que tiene Colgate dentro de esta categoría. ¿Me explico? También lo tengo claro con el Tomahawk, la carne más grande de Guayaquil. Entonces yo sé que yo puedo ir donde la más rica a cualquier lado, pero el día que yo quiero la carne más grande de Guayaquil, voy al Tomahawk. Porque ha generado un espacio diferente a los demás. ¿Y qué te vende? El mismo arroz con menestra y carne, quizás.
pero abrió un espacio dentro de la conciencia de las personas. Y es ese espacio que tú tienes que generarte. De ahí vienen los niveles de preferencia que ya empieza a oler a dinero. ¿Sí? Porque yo ya empiezo a preferir esa marca versus otras. Pero aquí hay algo que te va a saltar de preferencia a compra. Alcen las manos las personas que si yo tuviera una varita mágica, yo les pudiera regalar un Ferrari. Alcen la mano los que quisieran un Ferrari. Perfecto, casi todos. Ok, bajen la mano. Ahora les pregunto, alcen la mano las personas que pueden comprar un Ferrari hoy. ¿Por qué no pueden comprar un Ferrari hoy? Porque hay una P de precios que impide que tengas un Ferrari. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces el punto está en que en la preferencia a la compra hay 4 P's que pueden ser un catalizador para que ocurra para bien o pueden ser una obstrucción para que nunca ocurra esa compra, que son las políticas de precio, de producto, de promociones y de plaza, distribución o el lugar específico, la locación donde se encuentra el producto. Yo quiero comprar tal producto, quiero comer en Noé Sushi Bar, pero vivo en el sur. No hay Noé Sushi Bar, entonces ¿qué tengo que hacer? Comer en otro sushi, ¿estamos de acuerdo? Entonces miren cómo yo puedo preferir algo pero no comprarlo. Pasa inclusive en elecciones políticas. Ahora bien, en el mundo, mi recomendación a ustedes como emprendedores es que usen Facebook y que usen WhatsApp, listas de difusión. Usen estos, más que todo estos. Es importante. Esto te da mucho alcance y esto te da mucha personalización. Te llega al momento, estás ahí. Estos son 2 cosas importantísimas. Y aquellas personas que venden comida, algo más elaborado, boutiques, etcétera, métanse muchísimo al tema de Instagram. Hace 20 años existía el pretexto de que había gente que decía, no tengo presupuesto para comunicar. Hoy ustedes no tienen ese pretexto. Todos podemos comunicar y más bien el peligro está del otro lado. Antes era muy selectivo las personas que podían comunicar y muy pocas personas las que podían decir su opinión. Hoy todas las decimos. Entonces hemos ido de una polaridad que era terrible a otra donde todo el mundo habla y no todos deberían de hablar realmente porque hay tantas cosas. ¿Se han dado cuenta que en redes sociales hay mucha basura? Entonces no toda la gente está formada ni tiene criterio para decir lo que debiera decir. Pero en todo caso, ustedes administren esa libertad con muchísima responsabilidad. Y lo último es la maestría de la marca. En la maestría de la marca yo quiero decirles algo. El cerebro no sabe de precios. Casi no sabe de precios. ¿Se acuerdan aquella diapositiva en la que les decía que el cerebro solo se basa en un 15% de racionalidad? Que es muy poco racional. Bueno, muy poco piensa en el precio. Además, piensa en el precio cuando tú no los hiciste sentir algo bueno. Entonces, ¿por qué? Porque la gente, el cerebro sobre tal, compra lo que valora y valora lo que tiene significado para la persona. Cuando hay algo de significado en un producto, en un servicio, no anda viendo el precio, anda viendo más bien al revés. ¿Cómo hago para tener esto a pesar de que no tengo el dinero que necesito? Pero es ahí donde las personas accionan el botón de compra. Nosotros compramos significados. Por eso alguien que tiene mucho dinero se compra una Harley de $50,000. Porque el significado de montar una Harley es para ellos rebeldía, para ellos decir estoy joven, hago lo que quiero, soy libre. Porque la moto es el caballo moderno. Y antes el que cabalgaba era la persona relacionada con libertad. Por ende, compra significado y pagaste $50,000, mucho más que un Aveo en Ecuador. Por una moto. Díganme, ¿eso es algo racional? No es racional, pero la gente compra significados. ¿Por qué Mujica no vendió su Volkswagen Escarabajo, que no cuesta más de $3,500, cuando un jeque árabe le ofreció $1,000,000? Porque hay un significado de humildad, hay un significado para Mujica detrás de ese carro. Para él es humildad, pobreza, para él es tranquilidad. Yo no necesito ser millonario, a mí nadie me sigue por mi plata. Entonces por eso Mujica no vendió su escarabajo. Yo no hubiera hecho eso en realidad. Yo si se lo hubiera vendido al jeque árabe, hubiera cogido $1,000,000 y si soy tan humilde me hubiera comprado el otro escarabajo de $3,500 y se lo hubiera donado a la sociedad los 990 y pico mil de dólares que quedaban para los demás.
Pero en todo caso, ¿qué significa tarjeta de crédito? Las tarjetas de crédito significan las llaves del mundo. Eso es en esencia, ese es el significado en el alma de la persona como tal. ¿Cuál es la esencia del producto? ¿Qué compras tú cuando estamos hablando específicamente de una tarjeta de crédito? Las llaves del mundo. Puedo salir, puedo viajar, puedo comprar y accesar a cosas que normalmente no puedo. Eso significa de manera interior en el consumidor. ¿Qué significa la radio? La radio significa compañía, es tu compañera. Tú es como que no sabes que está ahí, que no la sientes, casi a veces ni la escuchas. Pero si tienes prendida la radio, es tu compañera. Tiene un significado como tal. ¿Por qué el agua puede pasar de costar 5 centavos a 70 euros? Porque en medio del camino, el tipo que vendió esta agua a 70 euros generó un significado y un storytelling, una historia, y empezó a decir que primero los cristales que están incrustados en la botella son cristales de Swarovski. ¿Quién le interesa tener cristales de Swarovski en la botella de agua? A ustedes no, a mí tampoco, pero hay unas estrellas de Hollywood a las que sí le interesa. Y sobre todo, aquí apela a un cerebro curioso. El cerebro es curioso. Por ende, el cerebro, desgraciadamente, tiende mucho al chisme. ¿Y por qué tiende al chisme? Porque somos comunicadores y nos gusta contar las cosas que, entre comillas, nos hacen sentir especiales. Por eso es que ustedes contarían una experiencia como, es que estoy tomando Blink porque eso sale de las fuentes más puras de Dandridge, Tennessee, de los profundos manantiales del Parque National Smoke Mountains. A lo mejor no sabías nada del bendito parque, pero te gusta contarlo. Y eso es verdad. O cuando tú estás en la calle y ves a un tipo que está viendo para arriba, tú no te volteas y de repente el primer segundo haces como que no pasa nada. 2, 3 segundos. Al cuarto segundo estás haciendo esto. Por si acaso, si no es un ovni, ¿no? ¿Por qué? Porque el cerebro siempre va a ser curioso. Y hay que dominarlo. No les digo estas cosas para que, entonces cerebro curioso, soy chismoso y ya está. No, es para que justamente trates de dominar esa pequeña naturaleza que nosotros tenemos. Por eso es que hay gente que de 300 y tanto que cuesta Black Box pasa a pagar 1000 y pico por estar al lado de un tipo como este. No sé, pero en todo caso, el tipo generó una imagen de marca y una experiencia para esta chica. Yo no sé cuál sea esa experiencia, pero es la experiencia de su vida. 3 segundos, 1000 y pico de dólares. Y es ahí donde tenemos que entender que cuando tú sabes a qué se dedica tu producto y cómo beneficia a la sociedad y a ese ser humano, es que entiendes que empiezas a ver algo espectacular y te das cuenta de los significados y de lo poderoso de los significados. Y en el momento en que sabes cuál es el significado de lo que tienes que comunicar, realmente te vas a dar cuenta que lo puedes derivar a hacer un logo auditivo, un odotipo, un empaque, un logotipo mejor, un eslogan, colores, credenciales, nombres, tipografías, caricaturas. Empiezas a derivarlo en todo. Mucho de ello cae en manos de ustedes, de diseño gráfico, pero todo tiene un centro y ese centro es el significado y luego se esparce por todas estas expresiones que hacen que las marcas lleguen a ser congruentes y poderosas. Primero, en el caso específico del nombre, los nombres deben de ser cortos, ajustados a la industria, con significado y con una actividad explícita. Por ejemplo, Club. ¿Es corto o no es corto? Es corto. Kodak, son marcas cortas. Miren este problema. Coca, Fanta, Sprite, Pepsi y de repente sale un Coca-Cola Gallito. No discoordina dentro de la categoría. Totalmente. Deme una Gallito. Tú te quedas volteado. Tú dices, ¿qué una Gallito? O sea, pide Coca, Fanta, Fiora, Sprite, Pepsi. De hecho, ¿qué pasa con Fioravanti? La gente dice Fiora, ¿sí o no? Nombres cortos. Otro ejemplo está en esto. Ustedes van a decir, Eduardo, entonces estos nombres están mal puestos. No, el segundo consejo que yo les dije a ustedes es que tengan en cuenta muchísimo el tema de en qué industria están. Porque hay industrias como esta donde los nombres son compuestos porque le dan un cierto significado de mayor estatus y de mayor autoría. ¿Me explico? Entonces,
el venir con un nombre cortito en una categoría con esta sería un error. Por eso les dije, ajustenlo a la industria. Por ejemplo, está pasando que a Daniel Betancourt ahorita se está posicionando como Daniel Beta. Ya hice la observación. Es terrible. Daniel Beta, lo corta. En vez de haber matado el Daniel y llámalo Betancourt como Arjona. ¿Cuál es el problema? Me explico. Nadie dice Ricardo Arjona. ¿Sí o no? Entonces, Daniel Beta no es buena opción. Es Betancourt por último. Entonces hay que tener en cuenta eso. Hay gente que tiene, o marcas que tienen una especie de significado detrás. Yo sugiero marcas con un significado, pero que no necesariamente hagan que la diosa griega de ni sé qué. Esas cuestiones son ya hay marcas que hacen eso, pero definitivamente lo que sí hay es significado. Tú le puedes poner un significado a tu marca que no necesariamente tenga la diosa mitológica, porque eso a dónde te lleva, ¿sí? Pero acá, por ejemplo, Toyota es abundancia en su idioma. Nike, Victoria, Brahma es lo absoluto. Mazda es Dios de la antigüedad. Volvo significa yo ruedo en latín y Volkswagen el carro del pueblo. Hay un significado y como a la gente le gusta hablar sobre las marcas y sus historias y su storytelling, entonces tú sí sabías qué significa Volvo, yo ruedo en latín, wow, te volteas y ¿qué le dices al otro? Tú sí sabías qué significa Volvo. Y así se pasa, ¿no? Y vas haciendo marcas con esas pequeñas cositas. Ahora, aquí también había otro tema de específicamente de los nombres. Burger King, te das en el nombre explícitamente sabes a qué se dedica esa empresa, ¿sí o no? Burger King, el rey de las hamburguesas, que vende hamburguesas. Entonces hay marcas que se prestan para eso. Tú puedes hacer muy explícito ese tema. Ahora bien, hablemos del eslogan. Primera cosa, y aquí quiero interrumpir. El eslogan, ¿para qué fue creado en la vida? El eslogan fue creado específicamente no para una frasecita que rime bonito. Rompan ese paradigma porque así no fue creado esto. No fue creado el eslogan para una frase bonita que rime chévere. No, el eslogan fue creado para decir todo, pero absolutamente todo lo que la marca no pudo decir de manera explícita. ¿Sí? Entonces el eslogan lo que hace es complementar una comunicación y explica todo lo que no dijo el nombre. Y ese eslogan no puede ser demasiado largo. Se sugieren entre 3 y 4 palabras como máximo, pero en realidad puede tener de 2 hasta 5, porque la neurociencia se dio cuenta que en la medida en que le vas metiendo más palabras, el nivel de recordación y de atención va bajando de la gente. Porque yo te puedo decir a ti que recuerdes 3 palabras, pero si te digo que recuerdes todo un párrafo de manera exacta, ¿lo puedes lograr? No, ¿verdad? Es más difícil recordar. Entonces, en un mundo tan rápido, con el tiempo tan limitado, no puedes ponerle muchas palabras a las personas. Máximo debe tener 5 y esto es como mucho. Otro punto es jamás uses una comunicación negativa en el eslogan. No puedes usar esa comunicación. Y ahora también hay un estilo que se llama la tricotomía para generar eslogans exitosos. Mi comisariato. Siempre todo a menor precio. El placer de comprar, lo máximo, más de lo que te imaginas. Te alimenta bien. Miren estos eslogans. Cumplen realmente con lo que les estoy diciendo. Just do it, 3. Think different, 2. I'm loving it, 3, 4. ¿Ok? Miren ustedes, eso es impactar en el eslogan. Dan un significado en pocas palabras. ¿Y por qué se los digo? Es porque se hizo estudios del eslogan que tuvo más fracaso en la historia de la humanidad de la comunicación. ¿Y saben cuál es? Ese que fue dile no a las drogas, dile sí a la vida. Hizo todo el efecto contrario. Más bien había mucha gente que no sabía de drogas y con esta comunicación lo que hizo es posicionar la palabra drogas y despertar la curiosidad en las personas. ¿Por qué? Porque cuando yo vengo y les digo piensen en un color del arco iris que no sea el rojo, lo que hace el cerebro es poner el rojo en la mente para luego descartarlo. ¿Estamos claros? O cuando tú le das una orden a tu hija, alcen la mano los que tienen hijos, ¿sí? Cuando tú le das una orden a tu hijo que le dices, no corras que te vas a caer. Hay 2 órdenes. Primero el no corras. ¿Qué crees que hace tu hijo de 3, 2 años? No corras y te lo pones ahí, ¿no? Y ahí viene la otra frase, que te vas a caer, y esa sale con eco, ¿no? Que te vas a caer.
¿Ok? Y esa sí es afirmativa, fuerte, poderosa. ¿Ah? Y al final se cae y tú dices, qué niño más malcriado. No, qué mala orden que diste. ¿Sí? Y niño malcriado también. Vean ese eslogan, por ejemplo. Tú no te rajes. Terrible, no puedes usar negativo. Y esto es un ejemplo de tricotomía, bueno, bonito, barato, pan, techo y empleo, Dios, patria, libertad, calidad, variedad, economía y este que no puedo nombrar. ¿Ok? En el tema de la tipografía, del color, logo auditivo y odotipo, no son temas que en este corto tiempo de 1 hora voy a poder atacar, pero lo que sí puedo decirles es que el tema del logotipo, estas son marcas que manejan, así como el logotipo es una expresión visual de una marca, el odotipo es una expresión olfativa que tiene su propia personalidad y que definitivamente ayuda a la recordación y posicionamiento de las marcas como tal. Es importantísimo utilizarlas. Y en el tema de la tipografía, bueno, yo soy perito grafólogo, este también no es un tema que podemos tocar demasiado, pero yo lo que quiero decir es que la tipografía también es una expresión de un estilo como tal y de una personalidad como tal. Entonces tú te puedes dar cuenta que por lo general una tipografía tiene lo que se llama del centro para arriba se llama ampas y del centro para abajo se llama jamba. ¿Okay? Cuando tenemos más jamba que ampa, es decir, son más grandes esto, más pronunciado que lo que tenemos acá, entonces estamos hablando de que son tipografías que tienden al desánimo, excitación, sexualidad, motricidad, necesidades orgánicas, placer, tendencias materiales. Cuando tú más bien tienes una tipografía donde tiene ampas más pronunciadas, significa euforia, espiritualidad, significa exaltación, misticismo, intelectualidad, significa otras cosas. Por ejemplo, aquellas tipografías que están inclinadas a la izquierda es pasado. Cuando están en el centro, presente, y estas que están inclinadas a la derecha es futuro. Y eso significa otras cosas, extroversión, expansión, iniciativa, etc. Por eso hoy los logos tienden tanto para estar a la derecha. Me explico. Las tipografías tienden a tener una inclinación para la derecha. El día de ayer quise traerles, he levantado una información. Toda la vida me han dicho verde es esperanza, amarillo es alegría, naranja innovación, café es masculino, tierra, etc. Bueno, por primera vez en el Ecuador he levantado una investigación de mercado que no se las he traído porque la terminé ayer, donde realmente me dicen qué es el significado del color en el Ecuador. Porque todo lo que te dicen verde, esperanza, cuidado, verde ya no es esperanza. ¿Sí? Siempre te dicen algo y como si lo que dijeran los gringos realmente todo es acá real. Y bueno, hay que ver nuestras realidades en realidad. ¿Ok? Y tengo un estudio, así que si ustedes me siguen en redes, lo más probable es que vayan a tener acceso a ese estudio porque lo voy a publicar. Así que síganme ahí con Eduardo Reynoso, ¿ok? Esto lo voy a saltar por temas de tiempo, me queda muy poco tiempo. Y en el tema de las caricaturas se usan, sí, cuando hay un producto que es infantil primeramente para hacerlo más amigable, ¿ok? Pero también cuando quieres hacer más amigable una marca y cuando quieres decir cosas duras pero no quieres dar la cara tú. Yo les voy a poner un caso. Yo asesoraba una empresa hace muchos años que la gente la odiaba en la ciudad donde existía. Y era un tema prácticamente mixto, público y privado. Pero la gente odiaba, tanto que todos los días habían manifestaciones en contra de esta empresa. Me contrataron a mí como director de comunicación y lo que me di cuenta es que todos los políticos, cada vez que eran elecciones políticas, atacaban a esta empresa porque no gustaba tanto. Y cuando el político atacaba y decían, yo lo primero que haré cuando llegue a ganar las elecciones es hacer que esta empresa salga de la ciudad. Y la gente aplaudía y decía, wow, estoy de acuerdo, y votaban por ese político. El tema es que me di cuenta que no era la empresa la que estaba mal, sino que habían otras cosas adicionales y empezamos a defenderlas. Y lo primero que hice y me di cuenta es que los políticos ganaban popularidad porque a la gente le gustaba la confrontación. Y normalmente el que respondía de la empresa era el gerente general, el cual ya era odiado. Entonces yo lo que dije es, no. Usted, gerente general,
se va a quedar calladito. Y el tipo me dice, Eduardo, ¿qué? ¿Ahora tú vas a ser el nuevo vocero? Dijo, ni loco. El nuevo vocero va a ser... Era una empresa de agua potable que hoy todos usan la misma gota, pero nosotros creamos esa bendita gota y creamos lo que se llamaba Gotito. Gotito era una gota específicamente que era un muñequito, una caricatura, y ahora, de ahora en adelante, cualquier ataque que tenía un político hacia nosotros, el que respondía era la gotita. Y ustedes van a decir, ¿y qué hace eso? Bueno, es que un político se veía absurdo peleando con una gota. Así que, ¿qué optaron por hacer? Dejar de pelear. Una decisión tan sencilla como esa. Y eso es por eso es que existe Don Evaristo y también Juan Pueblo, pues en Guayaquil y en Quito. Porque hay cosas que las comunico con la bendita caricatura. ¿Ok? Entonces, es una forma también de personificar algo intangible. Yo quiero decir que soy lo máximo en seguridad. ¿Y qué seguridad? Es hombre, fuerte, alto, con músculo, todopoderoso, perfecto. Eso hizo Hunter. Y sacó algo así. Porque la personificación de las marcas normalmente uno la puede lograr cuando ves algo, cuando es algo visual, antes que auditivo o kinestésico. ¿Estamos claros? Entonces miren ustedes cómo las tres usos que puede tener específicamente algo así. Ahora, las credenciales. Tienes que tener una credencial. ¿Qué significa una credencial? Un rol en el mercado, si no vas a ser uno más en el montón, y se los digo a ustedes. Porque ustedes ya nacen en un mundo donde todos comunican, donde el mercado interno y externo está mezclado y donde no hay mucho más que inventar. Lo que realmente vamos a tener que pararnos mucho es en el tema de la comunicación como tal para poder distinguirnos frente a los demás. El gran arte ahorita, que también es ciencia, es ser el mejor comunicador. Ser el mejor comunicador. Entonces, ¿qué es una credencial? Buscamos credenciales para las marcas para mostrar poder, el espacio que tienes en el mercado y para mejorar el posicionamiento. Por eso les decía, Colgate, la marca número 1 recomendada por los odontólogos, o la Casa del Tomahawk, la carne más grande de Guayaquil. ¿Ok? O RTS, el primer canal en el Ecuador. ¿Saben que RTS hoy es el segundo canal del Ecuador, pero llegó a ser el primer canal del Ecuador cuando RTS se tomó la decisión de ver cuál era, empezar a decir que era el primer canal del Ecuador? ¿Saben qué canal era? Era el quinto y estaba muy lejos. Solo que cuando hicimos la investigación de mercado nos dimos cuenta, a ver, mejores novelas no tenemos, no tenemos. Y empezamos a descartar las 7, 8 cosas que normalmente la gente busca. Y de bueno, ¿y qué nos queda? Entonces vimos por ahí el primer canal del Ecuador. Y es que es real. Fue el primer canal en el Ecuador en salir, pero la comunicación la quisimos hacer un poco ambigua y repetirla. Y el primer canal en el Ecuador, y mucha gente empezó a creérselo. Y sale sale Combate, sale Vamos con Todo, cuando era más sanito todo, ¿no? Y empieza a ser líder de su franja horaria. Y la gente dijo, claro, este es mi programa preferido y es el primer canal del Ecuador. Y llegó a ser el primer canal del Ecuador. Arriba de Coavisa, ¿lo sabían? ¿No lo sabían? Llegado a ser el primer canal del Ecuador en facturación y es uno de los 2 mejores en utilidad. Miren ustedes, antes que TCE, antes que Coavisa, antes que los demás. ¿Por qué? Porque hubo un mensaje que se repitió y se hicieron acciones congruentes en torno a eso. Y bueno, dentro de todo, como les decía, cada código simbólico, cada significado debe de estar expresado en todo lo que nosotros hagamos, inclusive en el empaque. Yo destaco dentro del empaque el tema de que tiene que ser atractivo a la vista y ergonómico para ser usado. Y aquí quiero mostrarles a este tipo que ha hecho grandes cosas en el mundo de los empaques, ¿ya? Que es de Aldas Brand y es Alex Aldas. Es un tipo que no fue muy valorado en el Ecuador, se fue a Colombia y ahora es el líder en América Latina en tema de construcción de empaques, de marcas y de etiquetas exitosas. Y es ecuatoriano. Y es un speaker internacional valorado en todo el mundo y que quizás tú no lo conocías. Y se llama Alex Aldas. Este tipo ha hecho genialidades como estas. Este tipo ha hecho genialidades como las que estás viendo aquí. Este tipo llegó a cambiar empaques
de esto, que en estas categorías que se manejaban de esta forma, a hacer esto y a generar valor y a generar productos de altísima calidad y de cuestiones que hoy hasta se están generando y creando culturas donde ahora el parrillero gourmet que sabe de hacer parrillas tiene que usar la mejor sal y combinarla, y ya tienes algo que cuesta mucho más y que sí existía, pero que nadie le daba valor, y que el valor fue dado por un empaque exitoso. Miren esto. Eso es cambiar el mercado, y lo ha hecho Alex Aldas. Pasa de esto, que no se vea totalmente mal, a esto. A generarle, miren ustedes, aquí, esta parte de acá, la utilizas para poner el jabón. Esta para hacer la limpieza. Y aquí se utiliza todo. Miren esto, por ejemplo. Él se dio cuenta que se derramaba demasiado. Ustedes han visto que este tipo de jabones normalmente se hace una especie de agüita y se va gastando. Bueno, el tipo dijo no. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. La esponja, la tapa la vamos a poner aquí para que la esponja siempre esté de esa forma. Y adicionalmente vamos a hacer que esto se pare de tal manera en que el líquido salga para que no se esté gastando el producto como tal, y te da más rendimiento. No es tema solamente de que sea más estético, más bonito y más fácil para agarrar. Es un tema que le da una funcionalidad. Y también en Ecuador, por medio de la neurociencia, con Consumer Lab, nuestro laboratorio de neurociencia, aplicando, por ejemplo, tecnologías como el eye tracker, que por medio de rayos infrarrojos te saca los micromovimientos de la pupila para entender qué ves, qué no ves, por cuánto tiempo lo ves, nos hemos dado cuenta que también podemos crear marcas y conceptos exitosos. Por ejemplo, aquí en portadas de vistazo te das cuenta dónde está centrada la atención. Te das cuenta que a la imagen de marca prácticamente no se ve nada. Aquí tú ves en los heatmaps, las pruebas de calor, entre más rojos son, significa que más atención está generando en ese lugar. Te das cuenta que la segunda zona de interés más importante después del centro es esta de acá, y no es acá arriba, y que estamos rompiendo el patrón natural de lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Miren ustedes, terrible. Y te das cuenta de que el logotipo solo se está viendo en el 5% del tiempo. Te empiezas a dar cuenta de cosas porque las logras cuantificar. Y esta persona también la destaco, que es Carlos Montesé. Trabaja muchas cosas con Tony, por ejemplo. Él salió justamente de esta cuna que es la maestría del EDCOM. Ha hecho cosas muy interesantes en las que realmente vemos productos y empaques que pasan de esto a esto. Vemos cosas interesantes como productos Tony, en los que yo he tenido que medir con esto a llegar a ser esto de acá. Y son cosas que realmente han cambiado nuestras perchas. Y también hemos analizado cosas, por ejemplo, como vallas. ¿Se acuerdan de esta valla? Yo la denominé en mi blog la valla más fea de la historia de la humanidad. Porque esta valla, al margen de que hizo mucho daño a la marca, miren, primero yo les pregunto a ustedes, entre una imagen y texto, ¿qué llama más la atención? Perfecto. ¿Y ustedes leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda? De izquierda a derecha. ¿Y ustedes normalmente leen de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Entonces, unamos los tres enfoques, que la neurociencia está totalmente de acuerdo con eso. La gente, su patrón natural de lectura es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y normalmente va primero imágenes antes que texto porque le llama la atención. ¿Estamos de acuerdo todos con eso? Entonces, ¿por qué demonios pones la cara de una mujer a la derecha cuando la gente lo primero que va a hacer es ver a la mujer? Lo primero que ve es los ojos de la mujer, luego la boca, de ahí la mano, y el cerebro se da cuenta que el ojo está viendo mal y le dice recompón el patrón natural de lectura, pero el ojo es como un mono que se distrae con cualquier cosa. Entonces empieza a ver esto, empieza a ver la nada, mira el eslogan y luego al final termina de refilón viendo la imagen de marca. El punto está que terminas leyendo de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Y usted me va a decir, Eduardo, ¿y cuál es tu problema? Si igual leyeron todo. El problema está en que hay que entender qué es lo que pasa aquí adentro en el cerebro. Si conoces la mente, entiendes a la gente.
Si conoces la mente, entiendes a la gente. Cuando tú lees en desorden, hay una neurona que se quiere unir con otra neurona. Porque estamos hablando de que hay una marca que es el emisor, hay un mensaje y hay un receptor. Ese receptor quiere unir el emisor con el mensaje. Y no es más veces y no es cual, quiere unirlas. Y hay dos neurones que se van a unir. El problema es que cuando le tiro todo en desorden, la información le llega en desorden, porque leí en desorden, esas neuronas vienen y se separan y nunca se fusionan. Y ahí es donde ocurren cosas como, pero si le metí $400,000 a la campaña, ¿por qué nadie me recuerda? Es por eso, porque rompiste los patrones naturales de lectura y de comunicación. Ay, pero ¿por qué todos recuerdan la marca pero no recuerdan el mensaje que di? Por eso. ¿Por qué todos recuerdan el mensaje pero no recuerdan la marca? Por eso. Y es así como tú te das cuenta que el 85% de la atención está centrado en una cara. Pero no es porque la cara llamó la atención porque era muy buena. Era una cara que el cerebro no lograba decodificar. Porque el cerebro no está preparado para entender dos emociones en una misma cara. Y esto, aquí ya apliqué otra tecnología que se llama el facial coding, que es por medio de rayos infrarrojos, saca las emociones que está viviendo una persona con 43 músculos involuntarios que se mueven de manera totalmente automática. Entonces me doy cuenta, primero, que esta mujer no está sonriendo, porque una sonrisa real está basada en una emoción que es la alegría y la felicidad. Por ende, la emoción hace que tu cara explosione y las risas son desordenadas. ¿Sí o no? La risa es desordenada. ¿Cuándo una risa es falsa? Cuando parte del centro de la boca. Así más o menos esa risa que tú tienes que pegarle a un profesor cuando el cacho fue aburrido, pero es tu profesor y por ende tienes que reírte y haces algo más o menos como... El centro es esto. Y por ende, ¿cómo te das cuenta que fue una sonrisa socialmente aceptada o una sonrisa mentirosa? Cuando la comisura de la boca termina en una U para abajo, como esto, que es el caso de esta mujer. Y cuando tenía que llorar, miren, le he quitado el rímel y todas esas cuestiones, te das cuenta que su mirada es totalmente, pero totalmente fría, como la de Obama acá. Miren una mirada realmente de llorar. ¿Ven la diferencia? ¿A qué se parece esta? ¿A uno o a dos? Indudablemente, porque no hay una expresión. Es decir, esta mujer, cuando tenía que haber reído, no reía. Y cuando tenía que haber llorado, no lloró. Es terrible. El cerebro ve eso y dice, no entiendo nada. Y ves 85% del tiempo la cara y no ves todo lo demás. Y pasa terrible. Ok, al final... ¿Qué termina diciendo esto? Aparte que era pésima idea que una marca como Movistar se asocie con algo negativo como llorar. 24% de la gente dice, esta valla me expresa como que muchos sentimientos. 21% me dice, no me expresa nada. 19% me lleva a la tristeza y sufrimiento. Y 8% están confundidos. Terrible. Sí saben que después de este artículo sacaron las vallas a nivel nacional de esto. Justamente porque se dieron cuenta que esto era un error. Esta calificación de esta valla era prácticamente 6 sobre 10. Hice encuestas, investigaciones tradicionales para demostrar lo pésimo que la gente la valoraba. Y al final quiero ponerle solo un ejemplo. Yo no lo asesoro a él ni lo asesoré, pero hice un ejemplo con él. Cogí una valla real y yo me puse un reto. Yo dije, ¿cómo puedo esta valla, sin cambiar los elementos que están ahí, puedo mejorarla? Solo usando los patrones naturales de lectura que acabo de mostrarles a todos ustedes. E hicimos esto. Prácticamente la misma cara, la misma firma, el mismo... todo. ¿Sí? Prácticamente todo. ¿Qué ocurrió acá? Cuando analicé esta valla, me di cuenta de la dispersión de la atención. ¿Sí ve que la gente ve para todos lados? No sabe para dónde ver, porque está rompiendo el patrón natural de lectura. Sin embargo, aquí lo interesante es que la gente lo ve a él, que ya está posicionado, e inmediatamente, ¿qué es lo que va a ver? El mensaje. ¿Por qué? Porque aquí yo utilicé ese principio que les dije a ustedes. El cerebro es curioso. Si yo tengo una persona aquí, primero que está viendo para el pasado, lo cual es terrible. Esta persona acá está viendo la nada, está viendo para allá.
¿Qué es lo que pasa cuando les dije, cuando una persona ve a otra en la calle, si está viendo para arriba? Yo te veo a ti y luego digo, ¿qué es lo que está viendo él? Entonces, cuando tú ves la nada, tú lo que estás haciendo es trasladar la atención a la nada. Yo lo que dije es, si tengo un mensaje que quiero comunicar, voy a acercar el texto al ojo de él para que se diga más o menos, a ver, ¿qué está viendo él? Ah, está viendo un mensaje e inmediatamente voy y lo leo. Y al final, la comunicación cae como cascada, fluye, es que las cosas tienen que fluir, la naturaleza fluye, todo fluye. Te vas en contra de la naturaleza y te vas en contra de todo. Por eso las ideologías esas ahorita no sirven y son realmente caducas, por más de que sean modernas o lo que quieran. Es porque cuando te vas en contra de la naturaleza vas a salir herido. Y en medio de eso te das cuenta de que pudimos pasar realmente de una atención en zonas de interés del 58%, haciendo esto a 90% de atención en zonas de interés. Prácticamente el doble de atención con los mismos elementos porque usé la neurociencia. Por eso es de que la naturaleza y entender esa naturaleza que nos dice no usen tantas cosas rectilíneas, sino un poco más flexibles, curvas, seamos más amigables, es porque hoy las grandes cosas diseñadas están basadas en la naturaleza. O miren qué es lo que está haciendo la industria de los vehículos. Miren eso. Horrible, ¿no? En este caso la naturaleza es horrible. Miren, carros que ustedes tienen, vehículos que ustedes conocen, marcas de las que han visto. Miren eso. Porque justamente ellos han entendido que hay que apegarse mucho más a la naturaleza. Y por eso una hamburguesa redonda, con una carne redonda, va a vender mucho más que una cuadrada. Porque tú no te vas a imaginar en tu mente, si estás sana, a una vaca cuadrada. Tienes que ser más natural. Y los efectos rectilíneos los creó el hombre, no la naturaleza. Por ende, sean más amigables a la hora de diseñar. Y como última cosa, el tema del logotipo. Ustedes tienen que buscar logotipos que sean muy visuales, impacten, generen recordación, que tengan que la posición sea arriba a la izquierda o abajo a la derecha, no en otro lado, y la forma rectangular horizontal. Yo les pregunto, ¿qué dice ahí rápidamente? No lo dijeron. ¿Qué dice acá? ¿Y qué dice aquí? Miren ustedes, ¿qué dice ahí? ¿Y acá? ¿Por qué entonces fue más fácil la segunda vez que la primera? Porque el cerebro no está diseñado para identificar de la mitad para abajo. El cerebro solo lee la mitad para arriba. ¿Sabían eso? Por ende, hoy se pide que los logotipos sean más horizontales, rectangulares, antes que hacer cosas verticales. Y por eso hay marcas que salieron de algo como esto a generar esto que está acá. O mejor dicho, esta. Miren ustedes que eran mucho más circular o eran de alguna forma más cuadrada. Porque antes, para yo leer Pizza Hut en una valla, tenía que ver, primero, entre letra e imagen, ¿qué creen ustedes que...? Vamos con esta. Entre letra e imagen, ¿qué creen que la gente ve? ¿Ah? La imagen, eso es lo que dijeron, que eso es lo que impacta más. Entonces, lo primero que vemos es el bendito sombrero, si los paso por el eye tracker. Cuando tú ves por el sombrero, luego bajas y bajas la P hasta el centro, la I hasta el centro, la Z, la A. Y miren, cuando llega la A, tienes que hacer esto para seguir viendo el resto. Y en ese momento, las neuronas se distancian. En ese momento, en esos dos saltos que pegamos. Miren ahora qué hace Pizza Hut. Veo el sombrero, veo el pizza, y hasta ni siquiera hay distancia entre la A y la H prácticamente. Y lo ves de corrido. Por ende, los logotipos hoy son más horizontales, rectangulares, que verticales. Y se tienen que ubicar o arriba a la izquierda porque genera más recordación, o abajo a la derecha porque es lo último que terminas viendo. Y eso es lo más importante. Y bueno, para concluir quiero preguntarles, quiero que alguien que alce la mano me diga algo de lo que está viendo. Solo quiero que me hagan un comentario. Alguien que alce la mano. Edgar. Hay una multiplicación. ¿Qué multiplicación está mal?
5 por 1 igual 6. Está mal, ¿no? Eso pasa no con Edgar, pasa con todos los seres humanos. Nadie me dijo hay 3 operaciones que están bien. Lo que hace el cerebro es identificar lo diferente, identificar lo negativo, identificar lo que está mal. Así que cuídense, que un diseño mal hecho tuyo va a ser visto inmediatamente, porque la naturaleza humana está justamente para destacar lo malo antes que lo bueno. Por eso es que yo digo que si conocen la mente, entienden a la gente. Muchísimas gracias.